Perfecto. A ver si aguanta la cámara. Pues ya nos avisas para hacerle la pausa. ¿Que aguante qué? La grabación. Ah, ¿la memoria? Ah, pues vamos a ver. Muy bien. Pues muy buenas noches. Estamos con Iván Rey, el famosísimo Iván Rey, DJ con 30 años de trayectoria, por lo cual pues te felicitamos y bueno, en esta noche queremos platicar contigo, que nos comentes un poquito de esta historia, estos 30 años que se dicen fácil, pero la verdad es que estar vigentes 30 años en el ambiente musical es bastante difícil. Pues mira, Enrique, difícil no es cuando te gusta. Cuando, como dice el viejo proverbio chino, búscate un trabajo que te guste y jamás tendrás que trabajar. Esa ha sido pues, mi experiencia. Te enfrentas con muchas cosas, con muchas dificultades, pero a fin de cuentas cuando haces lo que te gusta, pues no es cansado. 30 años sí, se dicen fácil, pero siento como si hubiera sido ayer. Definitivamente cuando tenía 17 años, cuando comencé, recuerdo tantas cosas como si hubieran pasado ayer. O sea, estos 30 años que se cumplen en este próximo noviembre del 2018, se me han ido como agua. Y han pasado muchas cosas. ¿Cómo inicia Iván Rey en la música? Mira, todos tenemos influencia. Mi papá fue músico, rock and roll. Tenía un grupo que se llamaban los DJs. Estaba con René Maldonado y mi papá tocaba el bajo. Y mi papá pues siempre le gustó la música. Después se retiró y estudió la carrera de leyes. Mi papá es abogado. Yo iba a ser abogado igual que mi papá. De hecho ya estaba yo trabajando con él de pasambres y de repente siempre tuve el gusto por la música. Siempre quise tener la música, que me compraran discos, me la pasaba escuchando la radio, grabando cassettes de la radio para tener la música, porque pues sí me decían, pues te compro un disco, pero no te puedo comprar todo lo que hay aquí en las tiendas. Claro. Entonces siempre fue una necesidad para mí escuchar música. Y mi papá siempre tuvo música, siempre hubo música presente en la casa. Entonces siempre fue, yo creo que lo traigo de la sangre. Por parte de la familia de mi papá, de mi abuela, es donde viene la sangre artística, porque había directores de cine, actores, inclusive hay algunas películas del cine de oro donde mis tíos hacían algunas, hay una película que se llama Bromas S.A., ahí salen mis tíos, no recuerdo, los hermanos Rey, los hermanos King, eran los hermanos King, Producciones King. Hicieron la película, creo que fue filmada en Perú, de las más famosas, y mi abuela también estuvo participando en algunas películas con Jorge Negrete, y en papeles pequeños, yo no Rey. Pero ligados a la música, a la artisteada. Exactamente, entonces yo creo que lo que recuerdo y lo que me sé un poco de la historia familiar, de ahí viene. Y obviamente pues mi papá cuando descubrió la música y aprendió a tocar, pues era lo que más le encantaba. Obviamente en esa época y como en estas épocas todavía, la música ha sido pues muy castigada económicamente. Pues mi papá vio que no era un medio, si no eras un artista top, si no eres una estrella que vende miles y millones de discos y llena estadios o masivos, no encontró, no vio un futuro, porque siempre ha sido muy competido el mundo musical. Claro. Y bueno, decidió dejar la música y dedicarse a la carrera de leyes. Yo hago lo mismo cuando estoy con él en la preparatoria y ya no entro a la universidad. Decido ¿Trabajar?
trabajar, conozco el mundo de los DJs, empecé a salir a tardeadas. Mi papá es el culpable porque yo a los 11 años yo estudiaba karate. Entonces salíamos de las clases de karate a las 12 del día, los sábados. Entonces había cerca, ahí en México, en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, hay un lugar que se llama Patinarama del Valle. Y mi papá me dejaba ahí todo el día, porque nos encantaba patinar. Pero en ese lugar se ponía la música que estaba de moda en las discotecas. Y el DJ de la mejor discoteca de la Ciudad de México, que era el News, estaba en la pista. Era el DJ que amenizaba los fines de semana ahí. Entonces, pues yo ya escuchaba la música del radio, la escuchaba de una manera que yo no podía ni siquiera entrar a una tardeada. Pues yo tenía 10 años cuando empecé a ir y acabé atrapado. Para mí fue imposible poder comprar un cassette del DJ, me acuerdo muy bien quién es Alberto del Castillo. Y creo que es una influencia que tengo, o la primera influencia que tengo para dedicarme a esto. Me encantaba cómo se escuchaba la música ligada, sin pausas, cambiabas de una canción a otra inmediatamente, y la magia, ¿no? De estar patinando y las luces que había, una esfera gigante que había en medio, y pues patinando todo el día. Entonces claro, me atrapó la música desde los 11 años. Ya me gustaba mucho el tener la música mezclada y cómo le harán y todo. Nunca pude saber hasta los 16 años, 15, 16, que empecé a salir a tardeadas. Ya me acercaba a la cabina de los DJs y veía lo que estaban haciendo. Y lo veías ejecutando, lo veías emocionado al DJ, exacto, moviéndose, sacando los discos, revisando, escuchando y mezclando. Exactamente. Entonces, yo ya estaba trabajando con mi papá y les dije, oye, ¿dónde compras la música? Ya me dijeron dónde, empecé a ir a las tiendas de discos y todo mi dinero empecé a comprar discos. Yo ya compraba algo de discos, pero empecé a comprar los discos que ocupaban los DJs, que son muy diferentes a los long play que se compraban en aquella época. Correcto. Las canciones completas, empecé a comprarlos y también fue mi llave de acceso a las discotecas, porque yo ya tenía discos que las mismas discotecas a donde yo iba no tenían, porque les era un presupuesto que les daban, iban y compraban lo más necesario. Entonces yo todo mi dinero cada semana iba y compraba. Entonces llegaba con los nuevos discos y le decía al DJ, me acuerdo que se llamaba, uno era Gerardo y el otro era Carlos pues no. De hecho uno era hijo de un escritor famoso. No, a ver si me acuerdo del nombre. Les decía, oye, pues te presto mis discos, tócalos, pero pues, traigo un cassette, grábamelos, ¿no? Entonces, así empecé primero compré los discos y no sabía ni siquiera cómo ponerlos. Yo ya tenía la música. Y después le dije, que me grababan los cassettes y todo, yo les decía, oye, y si me dejas aprender, déjame poner la música antes de que empiece, mientras va llegando la gente y mientras abres pista, en las tardeadas. O sea, yo llegaba a las 12 del día con mis discos y les limpiaba la cabina y les acomodaba los discos. Les ayudabas para que te dieran chance y que te fueran enseñando. Para que me dieran chance de poder agarrar una tornamesa y poner mis discos. Obviamente grabábamos y así empecé. Hasta que me explicaron cómo funcionaba y todo, y tuve la oportunidad de trabajar, de estar ayudando en otras discotecas, en algunas empresas que tenían pues, discos móviles, los sonidos de la Ciudad de México, y yo buscaba el espacio donde se fuera para poder practicar, porque era muy difícil poder tener acceso al equipo. Si ahorita son caros, eran mucho más caros en aquel entonces. No, y lo delicados que eran, aparte de los discos, las agujas y luego para las tornamesas especiales. Exactamente. Entonces ya de esa manera pues me meto y empiezo a aprender. Y empiezo ya a trabajar por primera vez en las tardeadas a los 17 años, ayudándoles a estas personas con la cabina. Poniéndoles y haciéndoles encargos, y bueno, pues es un mundo como en todos lados, ¿no? Exacto. Como decía, pues, los pasantes, les decían pasambres, son ayudantes de abogado, y ya después con el tiempo pues ya tienes tu propio despacho y todo. Pero la música, yo desde que tengo uso de razón, ha corrido por mis venas, siempre he estado pendiente. Yo me acuerdo que escuchaba mucho Radio Universal en México, Estéreo 100. Eran las estaciones con las que yo me quedaba dormido. Me regalaron un radio con audífonos, tenía un audífono nada más de un lado. Era como un pianito rojo con blanco y era el que yo me ponía para escuchar música. Y así me dormía escuchando música y me levantaba escuchando música. Y ya después empezaron a salir las radios juveniles y todo. Y pegado a la música. A la música. Totalmente. Entonces, siempre lo he querido decir. Voy a cumplir 30 años dedicándome a esto de ganar dinero, de vivir de esto. Pero de los
47 años que tengo, yo creo que desde los 6 años, 41 años, tengo viviendo y respirando y corriendo por mi sangre Música. música, exactamente. Exacto. ¿Te acuerdas de tu primer fiesta? El primer momento ya con, ahora sí con tu responsabilidad de que lo que estén escuchando es porque tú lo decidiste y porque tú lo pusiste. En México, en la temporada creo que es entre marzo y mayo, aquí no se hace en León, pero en México las prepas y las universidades tienen sus noches coloniales, donde van estudiantinas y corales y grupos musicales de otras escuelas y se presentan pues, su show, Claro. su talento de cada escuela. Y es como una kermés aquí, ¿no? Ujú. Pero en México les dicen noches coloniales. Entonces, para la empresa que yo estaba trabajando, los contrataban para poner la discoteca. Y sí, en alguna de estas noches coloniales, creo que fue en La Salle, fue la primera vez que tuve la responsabilidad de, pues ahí hazte bolas, ahí están los discos, vas. Y te estrenaste como Y DJ. me estrené como DJ totalmente y aparte pues en las tardeadas pero ese fue como mi primera vez, pero no cobré. Ujú. O sea, yo prestaba mis servicios, llevaba mis discos, pero no me pagaban. Sí, querías aprender. Yo quería estar ahí, yo quería aprender y era una magia impresionante. Y ya mi primer trabajo como DJ fue en un lugar que se llama, ya no existe, está en la zona rosa en la Ciudad de México, se llama Danceterías, al lado del restaurante Cícero, que creo que todavía existe ese restaurante, de la señora Estela Moctezuma. Y fue mi primer trabajo como ya DJ pagado. Y ya tenía yo 18 años. Porque tenía yo un par de meses trabajando ahí y ahí celebré cuando cumplí 19 años. Ya con un año prácticamente trabajando No, ahí ya. no, eran meses, eran unos 2, 3, 4 meses trabajando, pero sí lo recuerdo muy bien porque ahí cumplí 19 años. Creo que fue un miércoles o un jueves y yo encantado con la música, o sea, fascinado. Recuerdo que con mi primer sueldo fui a comprarme unos audífonos profesionales de marca COS y me fui al primer Subway que hubo ahí en México, en la zona rosa, a comprarme un Subway y me supo delicioso. Claro. Sí, el primer sueldo que tuve ya contratado como DJ de un lugar. Y este lugar era muy, muy importante, fue un ícono de la música en la Ciudad de México porque era un lugar muy vanguardista en cuestión de la música. Había muchos artistas, había mucho intelectual, había gente muy, muy, muy importante en ese lugar y gente que sabía de música. Se tocaba mucha música, en aquel entonces estaba la corriente del New Wave, escuchabas mucho a Duran Duran, a Morrissey, a The Clash, a Siouxsie and the Banshees, a Depeche Mode, a Cure, U2 obviamente, y toda esa corriente musical ligada con la nueva corriente de música que venía, que era el New Wave, el industrial, el New Wave era la otra corriente, New Beat, el industrial, el techno, y que fue por lo cual también me quise hacer DJ, porque la música electrónica fue la que me atrapó. Y desde ahí para acá no he parado de vivir de la música de una u otra manera. Desde tu primer sueldo. Exactamente. Muy bien. Y bueno, pasaron los años, estuviste en ese lugar trabajando, después te independizas o sigues trabajando. ¿Qué pasa después? Todo fue muy rápido porque pues de los 19 años ya trabajando y viviendo profesionalmente de esto, yo llego a León de 22 años. Entonces, en 3 años en la Ciudad de México pasaron cosas muy rápidas. Me gustaba mucho toda esa corriente que te acabo de platicar. Conozco la música electrónica antes de estar en este lugar de danceterías. Recién cumplidos los 18 años yo empecé a salir. Aproveché la oportunidad de que ya me daban entrada en los lugares. Saqué mi cartilla para poder entrar.
no existían las IFES, la INE, nada de eso. Y conocí un lugar muy emblemático que se llamaba el Bar 9, ahí en la zona rosa, un lugar gay. Y los viernes era mixto. Pero lo que me llamó la atención de ir a ese lugar, me platicaban que la música era... Lo mejor. No lo mejor, sino totalmente diferente y distinto a lo que en aquel entonces estaba escuchando. Yo no conocía a Depeche Mode, yo no conocía a The Cure, que es lo más comercial de este género. Yo en aquel entonces pues estaba prendidísimo con Hombres G, con Miguel Mateos, con todo el rock en tu idioma. Entro a ese lugar y estaba sonando Depeche Mode. Dije, wow, el sonido electrónico. El tecno en su máxima expresión. Un tecno pop, claro. ¿sí? Porque a fin de cuentas hay mucha diferencia entre un tecno y la música de Depeche Mode. Pero ya en aquel entonces, pues Depeche Mode ya llevaba muchos años de carrera y habían encontrado una manera de expresar con letras y con la tecnología disponible una manera totalmente distinta. Y lo siguen siendo íconos de un movimiento diferente. Entonces voy entrando a este lugar, un lugar que era diferente, oscuro, pequeño, así como este. O sea, no era un lugar muy grande. Creo que era un poquitito más grande que este, un poquito nada más alto. Gente muy especial. De entrada yo entré con un poquito de miedo porque pues, era un lugar gay. Yo nunca había entrado a un lugar gay. Y aparte, sin serlo, pues dices, ¿qué voy a ver aquí, no? Y aparte, pues un mocoso de 18 años, en un lugar donde había gente ya más grande y había gente hasta de 40, o sea, y el temor de que qué va a pasar, ¿no? Por todo lo que se platicaba, ¿no? Pero entre el ambiente y la música me atrapó y lo primero que escuché fue Depeche Mode. Y luego empecé a escuchar grupos ahí mismo como Front 42, que son uno de los íconos de la música industrial, Nitzereb, Bauhaus, y ahí me metí y me atrapó más. Yo en ese momento solté la música que estaba escuchando y adopté totalmente la música electrónica, la música industrial y el New Wave. Y la moda era padrísima. Yo en ese momento, como yo estaba trabajando, y la verdad para un muchacho de 18 años y tener un sueldo fijo, ya trabajando en el despacho de tu papá, y empecé a trabajar por mi cuenta por otros lados con los papás de otros amigos que veían algunos asuntos legales, pues la verdad que para mí, para esa edad, a lo mejor ahorita sería poco con las responsabilidades que hay, pero cuando no tienes que aportar nada en tu casa y todo el dinero es para ti, exacto, empecé a comprarme ropa porque vi la moda y compraba los discos. Yo nunca traía un 5 en la bolsa, pero andaba vestido, yo iba a comprar la ropa de diseñador. Había no me acuerdo cuál es el nombre del diseñador, pero lo iba a ver al centro de la Ciudad de México y tenía ahí la ropa y yo me compraba trajes. Todavía tengo uno que tiene unos cuadritos. Este es un saco negro y tiene unos cuadritos como de cromo. Y muy elegante. Las camisas, o sea, cambié radicalmente, o sea, mi corte de cabello, mi moda de la ropa, la música, escuchar, y adopté totalmente eso, totalmente europeo. Exacto. ¿Sí? Y comienzas, donde empiezas a hacer música, a hacer estos cambios. Bueno, en aquel entonces nunca soñé en hacer música, pero empecé a comprar y a consumir toda la cultura. Y ahí estaba yo pues prácticamente cada viernes. Y me tocó poquito porque al poco tiempo clausuraron este lugar por problemas de drogas. Y luego abrieron otro, ahí cerquita, como a una calle que se llamaba Pericos House. Y ya no era un lugar gay, sino era un lugar buga, un lugar heterosexual, donde bueno, había de todo, pero no era el estereotipo del otro lugar. Y entonces ahí fue como que el boom. Y aparte fui parte de un movimiento que apenas se iniciaba. Y yo todavía pues no era DJ, yo nada más consumía la música y después empecé a comprar. Yo ya compraba esos discos que te dije de las tardeadas, pero luego encontré dónde compraban esos discos. Entonces empecé ahí, pero eran carísimos. Por ejemplo, si en aquel entonces recuerdo más o menos que un disco que yo compraba costaba 14, 17, 22 pesos,
los discos europeos, porque yo compraba discos americanos, Ujú. en la tienda exclusiva, y era la mejor tienda donde todos los DJs de toda la República Mexicana de sonido de discoteca, creo que en la calle de Génova y Reforma, ahí estaba, eran discos de 100, 150, 200 pesos. Bueno, o sea, recordemos que eran 22,000 o 100,000 por los miles de esa época. exactamente. Todavía tengo todos esos discos que compré en aquel entonces. Hubo un momento que sí no me importó y me deshice de todos los primeros discos que compré. Es más, creo que los vendí porque ya los tenía grabados en cassette. Dije, ¿para qué los quiero? Y un día que quería entrar a esa discoteca que iba por las tardes en la noche, se los cambié por entradas. Y creo que tuve un mes de entradas y ya no me importó. Pero lo que empecé a comprar después, ya cuando conocí todo este movimiento, no, hombre, ya los tengo hasta la fecha. Todos los discos, todos, absolutamente todos. Hicieron dineral. Pero era un gusto para mí tener algo diferente Claro. y ser parte de algo diferente. Aunque la Ciudad de México muy cosmopolita y muy abierta y muy evolucionada, la gente no sabía ni siquiera de lo que estaba existiendo. O sea, te estoy hablando que éramos un grupo de personas, yo creo que cuando mucho de 200, 300 personas en una ciudad de 20 millones de habitantes. Exacto, no había la comunicación que hay hoy en día, que te enteras de todo. Y bueno, pasan algunos momentos, cumples 22 años y llegas a León. ¿Por qué León? ¿Qué ocurre en ese cambio? Mira, todo lo que se dio para que yo decidiera salirme del DF o tomar la oportunidad, cuando yo te platico con lujo de detalle esto de la música electrónica y todo esto, porque eso fue el detonante de que yo decidiera dedicarme al 100% a esto. Se empezaron a abrir otros lugares y por una u otra razón los cerraban, los clausuraban por problemas de drogas, por problemas de permisos, y hicieron un lugar muy grande. Estaba el Magic Circus y al ladito había un lugar que pusieron el Raw Garage, y en ese lugar se llevaron a toda la gente del 9 que andaba regada. Ya la bolita había crecido muy rápido, porque sí, la gente a mí me llevaron, y así como me llevaron, yo llevaba gente. Era una recomendación de boca en boca muy grande. Impresionante en esa época. Y llegó un momento que los lugarcitos a donde íbamos eran pequeños y ya había 1, 2 o 3, y ya abrieron lo que era el Rock Garage del Magic Del Circus, Magic. se convirtió en el Dynamo Garage. Uh-huh. Y ya a ese lugar le cabían 500 personas y se llenaba un día a la semana. Pero también llegó un momento en que los del Magic vieron que no era tanto el negocio, no sé por qué, pero el lugar lo decidieron cerrar. Hicieron un domingo la noche de clausura del Dynamo, y el Magic, que era gigante, Uh-huh. que yo creo que le cabían 3,000 personas, se llenó, pero no, era impresionante ver cuánta gente. Había un lugar muy famoso en México que hasta la fecha sigue siendo como el icono de todas las reunión de todas las corrientes, culturas y de todo lo que hay con respecto a la música, que se llama el Chopo, Uh-huh. cerca del Museo del Chopo. Entonces, toda esa gente se empezó a enterar de esta corriente, y de diferentes géneros musicales y todo convergieron en esta noche, y fue un súper trancazo la noche de clausura del Dynamo. Y estuvo padrísimo porque tocaron, en aquel entonces era el DJ ícono de este movimiento, era Pepe Silva. Uh-huh. Estaba Mauricio Sendejas, el Mojarra, y no me acuerdo quién más estaba. Eran los dos que más seguíamos. Yo estaba en Los Pininos y escuchando la música y todo. Antes de que fuera esta noche del Dynamo, lo que fue el lugar, no es cierto. Cierran, hacen la noche de clausura del Dynamo, y ya nos quedamos sin ningún lugar a dónde ir, porque ya no había alternativa. O sea, los lugares que existieron después del 9 ya no funcionaron por las razones que desconozco. Si éramos un mundo de gente, y nos quedamos sin lugar. Y de repente, donde era el bar 9, lo toma la gente de que tenían cadenas ahí en la zona rosa, y abren Rogotec en el mismo lugar. Uh-huh. Entonces, inmediatamente yo llego, yo ya tenía discos y me contrataron para ya traes ahí. Experiencia, obviamente. Ya tenía un poco de experiencia, muy poquita, Uh-huh. Y me dejan entrar ahí como DJ segundo, porque contrataron a otro, que fue el que me jaló, porque él decía, Iván tiene los discos, que se venga conmigo,
Y ahí fue donde empecé a practicar y agarrar mucha experiencia. Al poco tiempo me cansé de que me explotaran, de que me pagaran poco, que a veces no me pagaran. Me salgo del lugar y al poco tiempo, no sé, pasó lo mismo y cerraron el lugar. Y otra vez nos quedamos sin hacer nada. Para ese entonces, yo ya era una persona conocida en el movimiento, en el grupo de gente, y veo la necesidad de que había pues, que tener un lugar así. Claro. Obviamente, pues yo seguí buscando foros donde trabajar y todo. Entro a trabajar a danceterías y el DJ, jefe de cabinas de esa cadena de lugares. Ya, pausa. Ya se apagó. ¿Ya se apagó? Sí, acaba de apagar. Bueno, hacemos una pausa y ahorita le continuamos. Ah, hay que pausarle acá.